Hola, hola, ¿cómo están mi gente? Una vez más, Alex. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la construcción de una maceta. Estamos en el comienzo de un nuevo año y estoy lleno de energía para compartir con ustedes la construcción de esta hermosa maceta. Es un diseño muy especial. Se trata de este tipo de maceta, pero la verdad que he descubierto cosas nuevas para compartir con ustedes. Así que quédense hasta el final del vídeo para que vean de qué se trata. ¿Te interesa? Pues vamos a verlo. Y aquí tengo todo lo necesario para nuestro trabajo. Aquí está la malla, el alambre y el molde. Este molde ya ustedes lo conocen, tengo un video por aquí de cómo lo realicé. El primer paso sería untar este aceite. Este aceite quemado de motor que se consiguen en los repuestos. El fin es untar todo el alrededor del marco. Esto se hace con el fin solamente de que sea más fácil a la hora del desmolde. Y bien, ya aquí tengo la mezcla preparada. He usado 2 medidas de arena por 1 medida de cemento. De una vez comienzo a aplicarla dentro del molde. Con la plana, de una manera sencilla y simple. La idea es primero llenar hasta la mitad. Y llega el momento en que le colocamos los alambres. Ustedes saben ya el fin de estos alambres, que le hemos hecho una zanjita aquí en molde para que sirva de amarrar una pieza a la otra. El alambre tiene varios usos y es muy importante. Lo introducimos por aquí, por esta zanjita que le hemos hecho en la parte de abajo. Tiene que pasar de lado a lado el alambre. Ya ustedes saben que lo colocamos uno arriba y uno abajo. Eso es dependiendo el alto de la maceta. Pero en este caso, una maceta normal lleva uno arriba y uno abajo. Ya coloqué el de arriba, ahora coloco el otro. Y ya que tengo los alambres listos, el de arriba, el de abajo, todo en su lugar, entonces le toca el turno a la malla. Ya tengo la malla aquí cortada de la forma que necesito y solamente me resta ponerla en el lugar adecuado, que es en el centro, que pise el alambre de arriba y que pise el alambre de abajo. Y ya, sencillamente con eso, entonces pasamos el paso de aplicar el cemento. Ya en esta segunda capa de cemento es para dar el toque ya de la terminación. Y así continuamos alisando con nuestra plana de una forma que quede bien lisa para que se vea bien la terminación de nuestra maceta. Entonces, luego de unos 10 minutos aproximadamente, con un cuchillo, con una cegueta, entonces pasamos toda la orilla, remarcamos las orillas con el cuchillo para que así el cemento como que se despegue un poco de lo que es el marco de madera, para luego proceder entonces al desmolde. El desmolde es algo muy sencillo, solamente agarramos en la tablita de arriba, en la tablita de abajo y hacemos fuerza suavemente. Vamos levantando poco a poco hasta que sale. Miren lo fácil que lo hice. No tiene ninguna ciencia. A veces se atraba un poquito en los alambres, entonces tenemos como que ponerle algo, hacerle un poquito de peso a los alambres para que suelte, pero de una vez sale
Miren cómo queda. Ya solamente resta dejarlo secar y entonces pasar a hacer la próxima pieza. Y luego de pasar 24 horas, ya la pieza está totalmente seca. Entonces ahora voy a preparar esta mezcla, que es la mezcla que voy a usar para el armado de la maceta. Esta mezcla es diferente. Esta mezcla uso la proporción 1 por 1, una de arena por una de cemento. Así que ya lo saben, muy importante. Y la arena tiene que ser más fina. Yo siempre la sedaceo, es decir, que uso un sedazo para hacerla aún más fina que la arena normal que uso para lo demás trabajo en la maceta. Y aquí tenemos la pieza ya lista para hacer el armado. Solamente nos resta colocar cada, o sea, la pieza, colocarla como en escuadra, así una frente a la otra, para entonces amarrarla una con otra. Es algo demasiado sencillo, no tiene más ciencia que poner la pieza una frente a la otra y amarrar los alambres con el alicate o puede ser bien con la mano. Miren, aún con la mano lo puedo hacer normal. Es muy sencillo este paso. Antes yo lo cortaba cortico los alambres, pero ahora el truco que descubrí fue dejarlo más largo para así doblarlo hacia arriba y entonces nos sirva para darle fuerza a la esquina de la maceta, que es la parte donde necesita más, donde hace más fuerza, donde hace mayor peso. Continuamos haciendo lo mismo con todas las esquinas, amarrando los alambres, no tiene más ciencia que esto, solamente amarramos cada esquina de los alambres y entonces procedemos a pasar a poner la mezcla. Y un punto importante es que antes de poner la mezcla debemos cuadrar bien nuestra maceta. La miramos desde arriba, nos subimos así como me ven aquí en el video, de la parte de arriba para poder cuadrar bien, que se vea cuadrado la parte de arriba y la parte del fondo. Entonces cuando ajustamos bien esa parte, ahí ese es el momento entonces de poner la mezcla en las esquinas. Y lo primero que haré es mojar bien la superficie en la que voy a aplicar el cemento. El cemento es algo sencillo, solamente rellenamos bien esa grieta que queda en las esquinas. Vamos aplicando poco a poco y alisando. Suave, parejo, primeramente le damos parejo con la esquina, es decir, no redondeamos. El secreto está en aplicar parejo rápidamente y entonces ya luego que aplicamos parejo, entonces venimos de arriba hacia abajo, entonces redondeando, dándole la terminación. Ya luego que hacemos esto, el truco está con un pincel, entonces vamos unificando el cemento viejo con el cemento nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando poquito de cemento, entonces mojamos el pincel con agua, entonces vamos unificando, uniendo el cemento viejo con el cemento fresco. Esa es la idea. Se va unificando, se va parejando, entonces va dando ya la terminación. Y para la parte de adentro, humedecemos bien con el pincel la superficie. Entonces, la herramienta que vamos a usar para aplicar el cemento es nuestro dedo. Con el dedo vamos a ir colocando la mezcla, apretando bien para que se penetre hacia adentro en la grieta y amarre de una forma al otro lado, o sea, se penetre y llegue hasta el otro lado de la esquina de nuestra maceta. Así hace como que amarra, como que sugestiona la esquina, porque esas son las partes que hacen más fuerza después cuando echamos la tierra a la maceta. Entonces así vamos aplicando con el dedo y con el pincel mojado con agua, vamos entonces como difuminando y uniendo, como les digo, el cemento viejo con el cemento fresco. Así lo hacemos por todas las esquinas. Y esta es la primera impresión, así debe irnos quedando.
Miren, miren todas las esquinas como ha quedado. Ya ahora solamente nos resta hacerle el fondo. Y para la parte del fondo lo que hago es que pongo un poco de arena, como de grosor de media pulgada aproximadamente, y luego voy aplicando la mezcla poco a poco, y con un pedacito de cerámica que he cortado así cuadradito, entonces voy pasando poco a poco hasta emparejar. Entonces con el pincel voy unificando, y un pincel mojado, voy unificando los bordes, las esquinas, así para que se amarre el fondo con lo que ya tengo hecho hasta ahora. Entonces, después que ya esta parte de fondo está hecha, entonces pasaríamos a hacerle el huequito para el drenaje. Este hueco de drenaje es muy sencillo, solamente con un pequeño tubo de PVC. Entonces le hacemos el orificio que quede medio a medio. Luego que lo hacemos con el pincel mojado, entonces le redondeamos bien y le arreglamos las orillas. Luego de 24 horas retiramos toda la arena del fondo. La arena que le dije que era aproximadamente media pulgada, entonces la quitamos. Luego le echamos un poco de agua, con el pincel retiramos todo el residuo de arena que quede debajo, y también nos sirve en este caso para que el cemento que vamos a colocar se pegue bien al cemento que ya pusimos antes. Entonces procedemos a aplicar la mezcla del fondo. Esta mezcla también tiene la misma característica de la anterior, es decir, 1 por 1 y la arena fina, porque esta parte aquí necesita mucha fuerza, ya que va a ser el peso, que va a aguantar el peso de toda la tierra que vamos a echar en nuestra maceta. Entonces vamos aplicando. Para dejar el hueco de drenaje, tenemos que colocar también el pequeño tubito que usamos para hacer el hueco anterior. Ahora lo usamos, lo ponemos, entonces vamos alrededor poniendo la mezcla. Ya luego de emparejar bien, entonces con el pincel mojado vamos unificando las esquinas, difuminando, uniendo las esquinas. Esto le va a dar fuerza a nuestra maceta. Entonces vamos haciendo eso todo alrededor. Ahora vamos a proceder a hacer las 4 patas. La pata solamente colocamos un poquito de cemento, de mezcla en cada esquina. Entonces la vamos emparejando por la parte de afuera, por la parte de adentro y por la parte de arriba. Así vamos haciendo lo mismo en cada esquina. Vamos colocando en cada esquina el poco de cemento y le vamos dando la forma de una pata, y así poco a poco, a medida que se va endureciendo, es más fácil de ir dándole la forma. Después que hacemos la forma de cada esquina, entonces con el pincel, entonces le vamos a unificar igual que hemos hecho con todo lo anterior. El pincel nos va a servir en este caso para difuminar el cemento y unirlo con el cemento viejo, pero también para la parte de adentro darle la forma redondeada de la pata, y para darle la forma completa a toda nuestra pata por debajo, por la parte de adentro, por la parte de afuera, por todos los lados. Y para asegurarnos de que está bien pareja, entonces le ponemos algo plano, puede ser una cerámica o una pieza de granito como esta, para que le dé la forma bien plana, así cuando la paremos no nos quede coja, nos quede bien pareja con el piso. Así que este es un truco también muy importante. Así que ya nuestra maceta está lista para dejarla secar bien y pasar a la pintura. Bien, como esta maceta la voy a pintar de blanco, le estoy aplicando una pasta que he formado usando solamente carbonato de calcio. Este carbonato de calcio lo venden para hacer como un tipo de pañete. Solamente hay que agregar agua y ya está listo. No sé si lo podrán conseguir en sus países, pero es demasiado útil. Por ejemplo, aquí le voy a aplicar en todos los sitios que veo algún hueco, alguna grieta, cualquier cosa que le quede de imperfecto a la maceta, le voy a ir aplicando. Así que le voy a ir mostrando cómo va
tomando forma. Y si ha llegado hasta esta parte, ya la parte de la pintura, que la parte de la terminación, que vamos a ver ya cómo nos va a quedar nuestro trabajo, quiere decir que está bastante entusiasmado en aprender a crear este tipo de trabajo. Así que te quiero decir que me deje un comentario, qué te ha parecido, que me comente ahí cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, algo que me faltó decir. Ahora es el momento de decírmelo para yo ayudarte y explicarte cualquier truco que haya hecho falta. Así que ahora te muestro cómo va a quedar el trabajo. Y bien, estos son los resultados finales. Miren cómo ha quedado por la parte de abajo, por dentro, los laterales. Miren cómo se le nota aquí la forma de la pata que le hemos hecho. La verdad que ha quedado muy suave, muy lisa, con buena terminación. Esa es la idea de aplicarle esta pasta que le apliqué. Estoy satisfecho. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Si es así, no se olviden de dejarme un like y de suscribirse al canal. Ya ustedes saben, mi gente, será hasta un próximo vídeo. Se le quiere mucho.